Bueno, entonces vamos a ver qué fuerzas o qué cargas fueron consideradas en ese ejemplo. Desde luego que el peso propio se tomó en cuenta, pero además por ahí debe de estar una sobrecarga muerta y una carga viva con intensidad instantánea. Es aquí, ¿verdad? Manual, no, está acá arriba. ¿No recuerdan qué página era del? Creo que está como a la mitad del documento. 121. Sí, ejemplo 1. Entonces, miren, está considerado desde luego el peso propio, pero además hay una carga muerta de 591 kilos por metro cuadrado hasta el nivel 8 y en la azotea un poco menor de 572 y una carga viva instantánea de 180 hasta el nivel 8 y de 70 para la azotea, que creo que corresponde a oficinas. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vamos ahora a no introducir las masas, o mejor dicho, vamos a eliminar las masas, tanto la masa traslacional como la masa rotacional del modelo y eh, vamos a introducir estas cargas. En una condición de carga vamos a poner la carga muerta, en otra condición la carga viva instantánea, y yo creo que vamos a agregar una condición más, que sea la carga viva máxima, para hacer algunas combinaciones que impliquen solamente acciones gravitacionales y otras que involucren las acciones accidentales. Ujú. Bueno, entonces aquí un comentario, no sé si lo vimos en el curso básico, pero para especificar cargas por unidad de superficie requerimos de elementos planos. ¿Sí? Entonces arrancamos el programa. Entonces, si bien la definición y las características tipo y convenciones de signos, etcétera, etcétera, de los elementos planos, pues se ven a detalle en el tema, en el curso o taller avanzado, pues aquí digamos que a manera de introducción vamos a verlos porque, repito, los necesitamos para posicionar esas cargas por unidad de superficie, pero vamos a ver pues lo mínimo de esos elementos, ¿sí? Entonces vamos a traernos pues cualquiera. En el taller avanzado vamos a ver ya a detalle los tipos de elementos finitos, sus características geométricas, elásticas, la forma de trabajo, convenciones para fuerzas, esfuerzos, la obtención de resultantes, en fin, ya todos los detalles de los elementos finitos los vamos a ver en el taller 3, sí, en el taller avanzado. Ujú. Ahorita vamos a ver lo mínimo indispensable para poder colocar esas cargas por unidad de superficie. Bueno, entonces ya tenemos el modelo. Tengo el modelo aquí de donde el centro de masa o el nudo maestro coincide con el centro geométrico de la planta. Ujú. Bueno, entonces yo defino un elemento de superficie. Entonces nos vamos al menú definir, propiedades de sección y no usamos frame. Los siguientes dos es para el análisis de estructuras con cables y la cuarta opción del menú
es para definir elementos de superficie, elementos de área. Aquí el término área, plate, shell, ¿qué otro más? Pues básicamente son sinónimos, Ya dependiendo de las características específicas de cada uno de ellos, bueno, pues ya se diferencian uno de otro, pero en un principio son elementos de superficie, área. Ya internamente el programa les puede llamar plane, shell o inclusive a solid, que es un término un poco usual. Entonces, de manera automática entra a esta ventana y está seleccionado por omisión el tipo shell para esos elementos. Entonces adicionamos una nueva sección y voy a considerar que, bueno, que hay una superficie ahí y un sistema de piso, que no sé cuál sea, ¿verdad? Simple y sencillamente lo vamos a utilizar para transmitir cargas, para aplicar cargas a esos elementos, y esos elementos las van a transmitir, pero no le vamos a dar características propias de un sistema de piso en particular. Es decir, no sabemos si es una losa aligerada, si es una losa pues de un sistema prefabricado, o no sabemos si es una losa maciza, en fin, estamos hablando de un sistema de piso que va a tener algunas características mínimas. Entonces, como ven ustedes, pues en cuanto al tipo hay varias, 6, 7 tipos de elementos shell. Vamos a usar ese que está así, ese que está seleccionado por omisión. Y les repito, ya en el tercer taller, pues vemos a detalle cada uno de esos tipos y la diferencia que existen y los resultados que podemos obtener, y sobre todo lo que podemos modelar con cada uno de ellos. Entonces le voy a llamar al elemento, al área, ese piso. El material lo podemos o no proporcionar. Vamos a proporcionarlo E221. ¿Sí? Sí, el E221, sí. Y luego, pues aquí el programa está manejando un espesor para un trabajo como membrana y para un trabajo como flexión. Entonces, nosotros el sistema de piso lo podemos reducir a un sistema, entre comillas, ¿verdad? A un sistema con características equivalentes a un elemento plano, macizo o de sección constante o de propiedades constantes. Entonces nosotros, el sistema de piso que sea, podemos obtener a partir de él un espesor equivalente. Vamos a considerar que ese espesor equivalente nos dio de 12 centímetros. Por ejemplo, en una losa maciza, pues ese espesor equivalente pues es el espesor de la losa, ¿sí? Pero ya en un sistema, por ejemplo, un sistema losacero o una losa aligerada, pues ya el espesor equivalente no es el espesor del elemento, ¿verdad? Bueno, entonces estos datos los obtuvimos del análisis del sistema de piso. Ahora, relativamente poco influyen, si ustedes le ponen 10 o le ponen 15 o 20, la variación en resultados es muy pequeña, porque, repito, lo estamos utilizando nada más como un elemento auxiliar para transmitir las cargas. Luego nos vamos a la opción de modificadores. Aquí abajo, modificadores de rigidez. Y aquí a lo mejor pues conviene que pues sí veamos un poquito más a detalle estos modificadores. Para
para comentarles o para justificar el por qué vamos a cambiar algunos modificadores, algunos de estos valores.